Bien, empezó los octavos de final de este Mundial de Clubes, donde ya tenemos 4 equipos que ya están entre los 8 mejores. Bien, arrancamos por la jornada del sábado que se disputó el compromiso entre Palmeiras y Botafogo en el Lincoln Financial Field, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Se enfrentaban dos brasileros, se enfrentaban el Palmeiras y el Botafogo, el cuadro paulista y el cuadro carioca. Bueno, en los últimos partidos entre Botafogo y Palmeiras se enfrentaron un par de veces y hace 5 partidos que no consigue ganar, no le conseguía ganar Palmeiras al Botafogo. Y vamos a hablar de este compromiso que se disputó en Transilvania. Bueno, nos metemos ya de lleno en este compromiso que se disputó en el Lincoln Financial Field en Transilvania. Palmeiras se clasificó a cuartos, pero va a perder a Gustavo Gómez. Un golazo de Paulinho en el minuto 100 le dio este sábado el pase a cuartos de final del Mundial de Club Palmeiras, que no va a poder contar con Gustavo Gómez, que fue expulsado por doble amonestación. Y un golazo de Paulinho al minuto 100 le dio este sábado el pase en los cuartos de final del Mundial de Clubes al Palmeiras, que doblegó por la mínima en la prórroga al conjunto carioca. No vencía a Botafogo desde noviembre del 2023. Dominó un encuentro espeso, un poco brillo ofensivo, tuvo que esperar hasta el tiempo extra para sentenciar su pase a los cuartos de final. Por su parte, el Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores, se despidió del torneo con una actuación muy conservadora y decepcionante tras haber sido uno de los protagonistas de la fase de grupos con su sorprendente triunfo por la mínima ante el Paris Saint-Germain. En el Lincoln Financial Field, hogar de los Philadelphia Eagles en la NFL, se convirtió este sábado en una colorida fiesta del fútbol brasileño, con más de 33.000 personas en las gradas, en un partido disputado al mediodía en un soleado y agradable día en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Tanto como Abel Ferreira y Renato Paiva, técnico del Palmeiras y Botafogo respectivamente, esperaban un partido físico, tenso, táctico al minuto 3. Ya se vio la primera tarjeta amarilla Alexander Rosa tras una dura entrada a Richard Ríos. Con un activo Víctor Roque en la punta, el Palmeiras tomó la iniciativa en el arranque, disfrutó de la primera ocasión claro un preciso centro de la izquierda de Piqueres y que se paseó por el corazón del área sin encontrar rematador. Estebao, la perla brasileña, el 18 años del Palmeiras, que ya selló su traspaso al Chelsea, comenzó a aparecer por el costado sur. En cambio, el Botafogo, con Danilo en el lugar del sancionado Gregor en el eje, apenas dio señales de vida en el ataque. Demasiado refugiado atrás y el equipo de Río de Janeiro solo encontró algo de fluidez al borde del intermedio. Precisamente en el descuento fue cuando el Palmeiras tuvo su mejor opción de gol, con un soberbio disparo del colombiano Ríos que no encontró la escuadra por poco. Sin goles al descanso, el Botafogo regresó dormido al vestuario. Estebao estuvo muy cerca de despertarle con un jarro de agua fría. El extremo izquierdo con mucho picante y desborde probó los reflejos de John Victor y llegó a mandar después el balón a la red, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Al ritmo del descaro Estebao, Víctor Roque también se animó con un intento de Chile. Las Palmeiras parecía cada vez más cerca de abrir a la latante un Botafogo inoperante. Sin embargo, Ferreira sorprendió en el 63 retirando sus dos mejores jugadores, que hasta el momento Estebao y Víctor Roque dejaron su puesto a Paulinho y Luigi. También Paiva agitó la cortelera con cambios, pero el Botafogo seguía a merced del Palmeiras, que volvió a quedarse con la miel de los labios tras un cabezazo a Mauricio que rechazó en Joe Víctor, una enorme intervención. Pero por mucho que lo intentó Palmeiras, el encuentro se fue a la prórroga, sin goles en el marcador. Apareció el héroe de la tarde, que fue Paulinho. El delantero lo encaró en el pico del área y recortó con pericia hacia dentro del área pasiva defensa del Botafogo, que le dejó cara a portería para marcar con un fino y colocado disparo en la izquierda. El 1-0 fue justo premio para un Palmeiras que ya había llevado el peso del encuentro, frente a un Botafogo que de repente tenía toda la prisa en el mundo. Obligado a dar un paso adelante, el Botafogo inició un asedio y la desesperada acarició el empate por medio de Artur y Vitinha. Y Palmeiras, pese a jugar con 10 hombres, desde el minuto 116 faltando que termine el alargue, por la expulsión de Gustavo Gómez por doble amarilla. Ya se pierde el partido de cuartos y una eventual semifinal. Resistió
y se llevó el billete a cuartos de final. 1-0 ganó Palmeiras. 19 remates contra 16, 5 remates al arco contra 2 del conjunto carioca. 46 de posesión, 54 del conjunto del Botafogo. Bueno, y su rival va a ser el Chelsea, el conjunto inglés que ni la tormenta ni Di María detienen al Chelsea en un partido de 4 horas y media. Chelsea se impuso en Benfica en Charlotte y se cruzará frente al Palmeiras. El partido había suspendido por 2 horas debido a las cuestiones climáticas. En un partido interminable que estuvo casi 2 horas suspendido por el riesgo de la tormenta eléctrica, en el que se jugó una prórroga en el Bank America Stadium en la ciudad de California, en Charlotte. Chelsea superó a Benfica por 4-1 para ganarse el acceso a los cuartos de final, donde va a enfrentar al Palmeiras. Antes de un larguísimo parón se produjo el minuto 84. Ganaba el Chelsea con un gol de su capitán Rhys James, tiro libre directo tras la reanudación en el tiempo añadido. Ángel Di María, que es el que había sido su último partido como la camiseta del Benfica, puso el empate de penalti por una clara mano de malo gusto. Todo el tiempo extra lo jugaron los portugueses, con uno menos por la posición de Prestani, lo que acusaron en la segunda parte, las que encajaron 3 tantos de Kunku, Neto y Desbury Al, que dibujaron la goleada final. 4-1 ganó el Chelsea, 8 remates del Benfica, 22 del Chelsea, 5 remates al arco del conjunto portugués, 12 del conjunto inglés, 64% de posición de balón contra el 36%. Y van a jugar los cuartos de final el día viernes a las 22 horas en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, el conjunto del Palmeiras y el Chelsea. Bueno, la jornada del domingo se abrió en el estadio Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. El PSG jugó frente al Inter de Miami. Aplasta al Inter y avanza en los cuartos de final. El reencuentro con el Paris Saint-Germain se saldó con una dolorosa humillación para Lionel Messi y su equipo. El Inter de Miami fue despedazado 4-0 este domingo en Atlanta, en los octavos de final del Mundial de Clubes. Jugando un deporte distinto que la escuadra estadounidense en el primer tiempo, Luis Enrique, subcampeón de Europa, se instalaron en la ronda de los 8 mejores. Van a enfrentar el sábado al conjunto del Bayern Múnich. Los parisinos, grandes candidatos al título en Estados Unidos, sentenciaron la llave en el primer tiempo descomunal con un doblete del volante portugués João Neves, autogol zaguero argentino-chileno Tomás Áviles, una diana del marroquí Hakimi. Resignado, cabizbajo, con la mirada perdida en el horizonte, el astro argentino vivió con impotencia el primer partido de su gloriosa carrera que pugnó contra su ex equipo, en este caso el PSG, que defendió el 2021 y 2023. Aunque la afición del majestuoso Mercedes-Benz Stadium le demostró reverencia, cariño y aplaudiéndolo cada vez que entró en acción el 10, apenas tuvo chispazo el encuentro en un duelo de diferencias abismales y tenor emotivo que reencontró a los 4 fantásticos del Inter de Miami con Luis Enrique y su ex técnico del Barcelona. La esperanza de quienes querían que Messi, de 38 años, tomara revancha de su paso infeliz en la capital francesa, tuvieron que haberse fumado muy pronto, pues fue una evidente desde que temprano las garzas no contaban con armas para frenar a los reyes de Europa. Con un galo Bradley Barcola soberbio tan desequilibrante como el trío del medio campo completamente enchufado, PSG aseguró la serie muy rápido al explotar la flaqueza de la banda derecha rosa. El portugués Vitinha lanzó una falta desde zona que halló sin marca a su compatriota João Neves, cuya cabeza venció por primera vez al portero argentino Oscar Ustari. Lo había de nuevo media hora más tarde, al empujar la bola a voluntad tras una asistencia al español. Fabián Ruiz en una jugada iniciada con una bonita autohabilitación de Marcola en la frontal del área. Para ese entonces, el marcador lucía favorable para los hombres de Javier Mascherano, otro pupilo Luis Enrique en el Barça, incapaz de exprimir el talento de su cuarteto del ex Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. Pero al cierre, en los primeros 45 minutos, el PSG consiguió reflejar las cuentas con superioridad absoluta, que no permitió ni siquiera un remate desviado hacia la portería del italiano Gianluigi Donnarumma. Un centro envenenado. Hakimi forzó el gol contra Áviles, que ingresó en el arranque del partido por la selección estadounidense Noah Ali. El propio marroquí sentenció la paliza tras recibir Barcola
adentro a las 18 y aprovechar un rebote tras su primer disparo contra el arco de Australia. Messi se había saludado afectuosamente con varios jugadores de su antiguo club, entre ellos y Hakimi y Marquinhos. Partió hacia el camerino desconcentrado. Volvió un cuarto de hora más tarde con otra actitud, sus compañeros también. Por fin estrenaron los guantes de Donnarumma con un zurdazo en la pulga. Luego dos sendos cabezazos del argentino Tadeo Allende y el propio 10. Los franceses, del arranque de la parte complementaria, bajaron las revoluciones. Controlaron la ventaja y hicieron el lujo de darle sus primeros minutos. En el torneo, Ousmane Dembélé ya recuperaba una lesión del muslo izquierdo. A pesar del apoyo masivo de la afición que lo alentó con gritos de Messi, Messi, el ganador de 8 balones de oro se despidió del sueño mundialista con una goleada en contra. 4-0 ganó el conjunto de Paris Saint-Germain con 19 remates contra 8, 9 remates al arco contra 3, 67% de posesión contra el 33%. Y su rival será Bayern Múnich, que jugó en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami. Bayern Múnich acaba con el sueño de Flamengo. Acabó este domingo el sueño de Flamengo en la Mundial de Clubes al vencerlo 4-2 en octavos de final, en un partido que mostró su superioridad ante un valiente equipo brasileño. Bueno, el inicio supersónico. Los bávaros hicieron a Flamengo demasiado nervioso gracias a una excelente presión en el campo rival. Joshua Kimmich dio el primer aviso con un tiro desviado en córner tras un mal despeje el portero Agustín Rossi. En ese saque de esquina el chileno Enrique Pulgar marcó en propia puerta al intentar despejar la pelota de cabeza. El inicio de la pesadilla de los cariocas continuó 3 minutos después, cuando el francés Leyot Upamecano robó el campo del Fla y asistió a Cane. El delantero inglés se soltó un zurdazo de la media luna y vio como su disparo levemente desviado por un defensa toca el palo corto de Rossi y entraba. Los bávaros ganaban 2-0 y parecían tener el partido bajo control, pero con la ventaja de los hombres de Vincent Kompany dieron un paso hacia atrás. Confiados en cazar un contragolpe, el Flamengo apareció al fin. A la estela de Luis Araujo, los cariocas se adueñaron del balón y se mostraron peligrosos. El extremo brasileño le intentó una y otra vez de la izquierda, pero como Manuel Neuer repetía un tiro a bocajarro con una gran estira. El Flamengo, que ya se parecía al equipo que habíamos seducido en la primera vuelta con su fútbol ofensivo y vertical. Araujo remató fuera tras un control acrobático en el área. La siguiente jugada centro para que Gerson reventara la red de una volea a bote tras un desvío de Georgian de Rascaeta. La afición del Mengao, muy mayoritaria en las gradas del Hard Rock Stadium, casi lleno, podía celebrar había partido. El Bayern, sin embargo, volvió a subir la intensidad. Con Kimmich a la batuta, los bávaros se instalaron otra vez en campo rival y aprovecharon un mal despeje de Araujo para anotar el tercero con un disparo de Goretzka desde fuera del área. 3 zarpazos y 3 goles para el campeón alemán, pura eficacia. El Flamengo no se vino abajo. Al regreso de los vestuarios, volvió a apretar y lanzarse con todo hacia la portería tras cada robo de balón. En un centro sin demasiado peligro, el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, consiguió un penalti al desviar la pelota con el antebrazo y Jorginho lo anotó para engañar a Neuer. Los brasileños estaban de vuelta y todo parecía posible, pero como en la primera parte el Bayern volvió a pisar el acelerador. Perdía Araujo en su mitad de campo, provocó el doblete de Harry Kane tras un buen pase entre líneas de Kimmich y el inglés. Un matador resolvió con un tiro ajustado al palo de Rossi. El Bayern desatado buscó el quinto con Olis Leroy Saint entrando desde el banco, pero el Fly aguantó. Contundente fue el Bayern Múnich, ganó 4-2 frente al Flamengo y pasó a los cuartos. 12 remates contra 8, 3 remates al arco del conjunto carioca, 4 de Bayern Múnich, 51% del Flamengo, de posición de balón contra el 49%. Bueno, Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich será el sábado a las 13 horas en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Bueno, y el lunes a las 16, Inter frente a Fluminense en el estadio Bank of America Stadium. Manchester City al Hilal de Arabia Saudita en el Camper World Stadium a las 22. Cierra el martes Real Madrid la Juve en el Hard Rock Stadium de Miami y Borussia Dortmund Monterrey en el Mercedes-Benz Atlanta. Ha sido un placer por compartir este resumen del Mundial de Clubes. Nos encontraremos esta semana para lo que queda del
los octavos de final. Gracias, buenas noches.